Muy buenos días a todos ustedes, bienvenidos. Nos da mucho gusto contar con su presencia aquí, tanto como ponente como asistentes. Recibimos al maestro Abel Clemente Reyes, que en esta ocasión nos va a presentar el trabajo sobre análisis técnico-económico de sistemas energéticos, un enfoque sistémico, y quien ha sido un participante muy activo y le agradecemos su colaboración, puesto que hace extensa la invitación hacia otras personas de los contactos de él, en particular la unidad de planeación energética. Bueno, el maestro Abel Clemente Reyes es en este momento doctorante por el programa de maestría y doctorado de la Facultad de Ingeniería en Sistemas Energéticos. Y bueno, pues su trabajo es básicamente en el área de esta rama, y que desde hace, digamos, hace un buen rato, obtuvo su título de ingeniero mecánico electricista y el de maestro en ingeniería eléctrica. Entonces tiene 35 años de trabajar en el sector petrolero, petroquímico, industrial y energía de ambiente también. Y su investigación en este momento es bastante interesante y la vamos a escuchar. Así que le damos la más cordial bienvenida, maestro Abel. Adelante. Muchas gracias, doctora Patricia Valderas. A nombre de la UPE y en mi nombre particular, deseo darles las gracias a los organizadores del 16º Seminario de Pensamiento Sistémico y Análisis de Sistemas, en particular, pues a la doctora Patricia Valderas y a la maestra Rosa Laura Vergara, pues por todas sus finas atenciones y el que nos tuvieron a bien invitar en esta ocasión. Vamos a tratar de abordar, dado la situación que se vive actualmente, que todo el mundo habla de sistemas energéticos, todo el mundo habla de energía, y muchas veces pasa como en el caso del fútbol. Todo el mundo nos sentimos expertos, pero realmente nunca hemos estado en el campo. En ese sentido, la idea de esta presentación, en esencia, es mostrar algunos conceptos, tanto de lo que son los sistemas energéticos, qué es la energía, como en un momento dado de qué vamos a estar tratando para hacer una evaluación de un sistema energético. Y les voy a compartir en ese sentido, pues, qué es la unidad de planeación energética del UNAM como primera instancia. Estos son los principales puntos que vamos a estar abordando en esta presentación, como es definir o establecer quién es la UPE o la unidad de planeación energética del UNAM, en qué contexto ambiental y energético se desenvuelven los sistemas energéticos, cuáles son los aspectos generales de la energía, cuáles son los fundamentos del análisis técnico-económico de los sistemas energéticos, qué consideraciones básicas se tienen que hacer sobre el ciclo de vida y las consideraciones sobre el costo nivelado y las conclusiones a las que llegamos. Esta perspectiva es tratar de dar un enfoque holístico a lo que estamos manejando y pues entender de mejor manera pues todo nuestro universo energético. Como primera instancia, como ya lo mencioné, la unidad de planeación energética de la UNAM surge en el posgrado UNAM y reúne a investigadores, académicos, colaboradores de diferentes áreas para analizar los sistemas energéticos desde la perspectiva de modelación, de planeación, incluso desarrollo de software o la conceptualización y la consultoría de servicios especializados en temas energéticos. Eso es lo que hace la UP-UNAM. En este contexto, la UP ya ha estado trabajando, pues ya tiene varios años, estamos hablando pues cerca de 8 o 9 años de funcionamiento. Se han desarrollado diferentes tipos de modelos, como es el modelo de infraestructura de gas natural, el de optimización del sistema eléctrico, la cadena de petrolíferos, los modelos estadísticos de demanda de electricidad y cuantificación de recursos energéticos. Y el más emblemático que tenemos hasta ahorita es el sistema de modelación integral del sector eléctrico que se conoce como CIMIS. Estos son diferentes modelos que se han hecho con entidades como CENER, como CFE, como Pemex. Y bueno, eso nos permite desarrollar diferentes análisis y diferentes esquemas de planeación. ¿Qué es lo que hace la UP en particular? Bueno, pues podemos desarrollar todo lo que es la administración y la base de datos, que es fundamental en los sistemas energéticos. Tenemos esquemas de visualizaciones o desarrollo de mapas conceptuales
todo el esquema de gestión de conocimiento alrededor de la energía. Podemos desarrollar software y de hecho lo han hecho miembros de la UP. Podemos vincular diferentes tipos de modelos desde el punto de vista de software, lo que se llama soft links. Y tenemos mucho trabajo orientado hacia las herramientas de toma de decisiones, análisis e interpretación de sistemas energéticos. Todo esto es lo que puede hacer la UP. Ahora bien, entrando en el contexto de lo que son los sistemas energéticos, siempre se escuchan en el medio muchos temas, el calentamiento global, lo que es en un momento dado toda la actividad antropogénica y todo lo que esto implica los costos de la energía, pero en ocasiones son ámbitos disímbolos o que no nos dicen nada y sin embargo ya como sistemas energéticos están correlacionados. En ese sentido, por ejemplo, tenemos el contexto del cambio climático y el calentamiento global, que es una preocupación existente actualmente, pero muchas veces se ignora que los sistemas en general también impactan lo que es la calidad del aire. Se producen en ocasiones cantidades de contaminantes que favorecen la formación de ozono a nivel de superficie o a nivel de la alta atmósfera, impactan en temas de agua o en la contaminación de los océanos, y la contaminación muchas veces de tipo antropogénica produce o causa mermas en la producción agropecuaria e incluso en temas de salud. Incluso hoy en día se ha detectado, gracias a los estudios alrededor del COVID, que precisamente muchas veces alrededor de los sistemas, en eso propicia que la población circundante sea más susceptible al tema del COVID. Pero eso lo comentaremos más adelante. Esta perspectiva que estamos viendo en este momento nos lleva a lo que es desde el punto de vista de lo que es del Foro Económico Mundial, a cuáles son los principales problemas y cuáles son las principales ligas que se dan entre los contextos mundiales sobre los temas particulares que tenemos que incidir. Y el problema número 1 va hacia lo que es las fallas de la acción climática. El número 2 lo hemos percibido actualmente hacia lo que es las enfermedades infecciosas, que están relacionadas en algún momento, y de ahí vamos a diferentes tipos de problemas que todos están correlacionados entre sí. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la temática común de todo esto? Bueno, como conceptos generales en todas las políticas públicas que tienen que ver hacia los sistemas de mitigación o el tema de la gestión integral del agua, la gestión de los residuos, la gestión de la energía, la calidad del aire, lo que es la sustentabilidad de desarrollo social y el tema de salud. En ese aspecto, cualquier problema, cualquier tema que estemos tratando actualmente, siempre toca con alguno de estos aspectos, ya sea el ámbito energético, el ámbito ambiental, el ámbito económico, el productivo o el social. Y en el económico, obviamente está muy relacionado con el tema financiero. Todo esto son cuestiones que deben de tocarse cuando se está analizando un sistema energético y pensar también en el tema de lo que es el ciclo de vida, que muchas veces no se consideran o no se hacen. Aquí en esta lámina, lo que podemos ver, normalmente muchas gentes están acostumbradas a hablar de los gases de efecto invernadero, así como una cuestión mítica o una cuestión ya casi de discurso. Sin embargo, no se habla con precisión cuáles son. Aquí podemos ver los gases más representativos que se manejaban en lo que era antes del protocolo de Kioto, que corresponden a lo que es el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno, los hidrofluorocarbonos, los permafluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre. Esos son los principales gases de efecto invernadero. Sin embargo, hay otros compuestos como el carbono negro, que puede ser, por ejemplo, el humo en ocasiones, o los materiales particulados, que no son realmente gases, son compuestos. Entonces, actualmente se habla de gases y compuestos de efecto invernadero. Y en esta lámina podemos ver en la sección central una gráfica que elaboran el INEC y la Semarnat, que nos dice sectorialmente quiénes son los responsables de emitir la mayor cantidad de contaminantes hacia la atmósfera, y podemos percibir aquí claramente que hay de todo tipo, ¿no? Hay desde las fuentes móviles, todo lo que es los esquemas de generación de electricidad, la industria del petróleo y gas, la industria, la agricultura y la silvicultura, lo que es el manejo de residuos e incluso llegamos al punto del uso del suelo.
En ese sentido, como lo podemos percibir aquí, hay diferentes cantidades de emisiones, pero es notorio que un actor preponderante en emisiones son los sistemas energéticos, tanto de electricidad como de petróleo y gas. Y eso nos lleva prácticamente, si lo vemos así, casi al 30% de las emisiones de nuestro país están sectorizadas. Entonces, en este sentido, ya yendo más directos hacia el tema ambiental energético, las principales fuentes de emisión, como lo estamos viendo aquí, es el transporte o la industria de la energía, y de ahí nos vamos hasta lo que son la parte de minería y petróleo. Entonces, ese es el problema que tenemos en los sistemas energéticos de que generan emisiones y en ese sentido, la tendencia que sigue estando en el mundo, incluso hacia el año 2030 o 2050, es que lejos de reducirse el consumo energético, está aumentando. Aquí lo que estamos viendo en esta gráfica podemos notar está el consumo promedio, por ejemplo, de la Unión Europea, que está en azul, en la parte de abajo. Tenemos el consumo en China, los países miembros de la OCDE, que incluso México es miembro de la OCDE, y el resto del mundo. Entonces, aquí hay un tema importante porque en este aspecto se incrementa el consumo de energía y eso está conllevando a que se incrementan las emisiones. Entonces, el objetivo de esta análisis que estamos viendo aquí es cómo podemos satisfacer esa demanda energética y en un momento dado también reducir lo que son las emisiones y eso es toda una estrategia que tenemos que ver. A nivel mundial, en ese sentido hay diferentes actores que están participando en el tema tanto de energía como de ambiente y obviamente también el de desarrollo social. Los más conocidos son en este sentido lo que es el Programa de Naciones Unidas de Ambiente y la Organización Mundial de Salud, que incluso actualmente está en boca de todo el mundo lo que esté pasando en temas de salud. Sin embargo, en temas de energía participan también, por ejemplo, lo que es el Consejo Mundial de Energía, la Agencia Internacional de Energía, el IPCC, que es precisamente el órgano o el organismo que impulsa lo que es el desarrollo de las políticas públicas alrededor de lo que es el cambio climático. Sin embargo, hay otras alianzas, como puede ser la Coalición de Calidad del Aire y Clima y lo que es el Banco Mundial, que también todos ellos coinciden en su participación en tratar de manejar la gestión de energía junto con la gestión ambiental. ¿Cuál es el común denominador de todos ellos? Todas estas instancias buscan la seguridad energética de las personas, de los países, de las regiones, el acceso a la energía, que además se logre con cuidados al ambiente, que propicie un desarrollo sustentable, un desarrollo económico y la participación social. En este sentido, se ha comprobado mediante diferentes estudios que entre más se consume la energía, más se propicia el desarrollo social. Hay un vínculo muy cercano. Desde la perspectiva de lo que son las instancias en las cuales debemos de entornar un sistema energético, pues partimos desde los acuerdos internacionales, todo el marco normativo y regulatorio internacional, nacional, pasamos a lo que es el marco normativo local, que puede ser a nivel estatal o federal. Por ejemplo, las leyes que hoy se están discutiendo en temas de energía están justamente en este entorno. Tenemos el marco de aplicación y el contexto individual, ya dónde se va a aplicar un sistema. Todo esto nos lleva a un cúmulo de políticas públicas, políticas privadas, políticas regionales de la implementación de los sistemas energéticos. Entonces, si lo empezamos a notar, ya no es tan sencillo nada más pensar en poner un sistema energético. En ese contexto, entonces, aquí la integración de los sistemas energéticos nos conlleva a nivel global políticas públicas o tendencias de mercado o el entorno regulatorio, los acuerdos regionales. En el contexto regional nos lleva hacia lo que es lograr los esquemas de certeza jurídica, financiera y tecnológica que promuevan la inversión y el desarrollo sustentable. Y en el contexto local, ya en donde estamos realmente aplicando, construyendo los sistemas, tenemos que abarcar lo que es la certeza técnica y tecnológica, minimizar los riesgos y en ese sentido lograr la implementación de los proyectos. Esto es lo que tenemos que realizar para lo que comentaba en la lámina anterior, poder visualizar la oferta y la demanda y en un momento dado cómo lo podemos hacer de manera local. En este sentido, una de las primeras cosas que surge y que a mí siempre me ha gustado es partir de definiciones concretas.
Y en ese aspecto podemos hablar de que la energía, muchas veces todo el mundo hablamos de ella y no entendemos o no la relacionamos que todos son fenómenos energéticos. Energía viene del griego energeia y quiere decir actividad u operación. Y es, en esencia, se entiende como la capacidad de un cuerpo para producir una actividad o un trabajo, una transformación. Tenemos diferentes manifestaciones de la energía, como puede ser movimiento, sonido, luz, calor, electricidad y otras formas todavía en estudio o por conocer. ¿Qué es lo importante o cómo se vincula la energía o los sistemas que producen energía, que son los sistemas energéticos, con los usuarios, con las personas? Bueno, pues en esencia tenemos un usuario que requiere en ese sentido, o por algún motivo, contar con un sistema energético y requiere satisfacer un cierto requerimiento. Entonces, los sistemas energéticos, tomando en cuenta este requerimiento y esta de manera holística, que le resuelva lo que está pidiendo en cuestiones de energía y, como ya lo vimos, cuestiones de energía, ambiente y otros contextos. ¿Cuáles son las formas de energía tradicionalmente estudiadas? Bueno, se cuenta con las energías fósiles o convencionales, como el petróleo y sus derivados, o el carbón y sus derivados y el gas natural. Las energías renovables o limpias. Aquí hay toda una situación interesante de discutir, que en un momento lo haré. Dentro de las más comunes o las más conocidas tenemos la energía que proviene de las hidroeléctricas o la hidroenergía, lo que es la energía eólica, solar, geoenergía, que es la geotermia, la bioenergía, la cogeneración y la energía oceánica y la energía nuclear. La energía nuclear, como lo vemos aquí, está en otro contexto por separado. ¿Por qué? Porque son procesos mucho más especializados, mucho más tecnificados del manejo en sí mismo de la energía. Pero bueno, en términos generales, esos son el contexto global de lo que se maneja en energía, y en ese aspecto podemos comentar que en esencia, empezando por la energía fósil, prácticamente todo el petróleo y sus derivados, que incluyen los petrolíferos como gasolina, diésel, queroseno, etcétera, los petroquímicos, es una energía fósil. ¿Por qué? Porque en ese sentido el petróleo y el gas provienen de lo que es en un momento dado biomasa que se fue fosilizando por millones de años. El gas natural, dentro del contexto que se maneja, es el gas natural seco para la generación de electricidad o el gas natural para la generación de calor. No son la misma calidad de gas, y los precursores de petroquímicos. Normalmente todo el mundo pensamos que el gas natural es una sola mezcla, es una sola molécula, y la realidad no es esa. El gas natural es una mezcla de diferentes hidrocarburos que en ese sentido se pueden combustionar y que su estudio nos lleva a diferentes formas de aprovechamiento. Algo que actualmente también está en boga dentro de lo que es el comentario sobre las energías fósiles es el carbón, pero hay tanto carbón para generar electricidad como para generar calor, y hay carbón o coque de origen petrolero o de origen normal. En ese sentido, son diferentes formas de carbón. Dentro de las energías renovables estamos hablando de, ya lo mencionamos, que es la vinculación en un momento dado entre diferentes formas de recursos naturales y diferentes recursos energéticos. Por ejemplo, la hidroenergía nos puede proporcionar electricidad o energía hidráulica. La geoenergía nos puede dar electricidad o calor. La energía eólica únicamente da electricidad, lo mismo que la energía solar térmica nos da solamente calor, y la energía solar fotovoltaica solamente nos da electricidad, y la bioenergía nos da electricidad y calor. Esto es importante considerarlo porque del tipo energético que estemos manejando proviene justamente su aprovechamiento. En ese sentido, lo importante de la definición de una energía limpia es considerar que cuando estamos obteniendo esa energía a partir de recursos naturales, las energías limpias no producen, no impactan a lo que es el medio ambiente. Y las energías renovables lo que tienen es que ese recurso natural puede regenerarse periódicamente. Entonces, en ese aspecto, incluso en México hay definiciones legales y formales dentro de las leyes, dentro del entorno regulatorio mexicano, que establecen claramente cuáles son las energías convencionales o fósiles, cuáles son las limpias y cuáles son en un momento las energías renovables. Las más comunes a nivel volumétrico, a nivel de aplicación industrial, que nos permiten en un momento dado tener soluciones
a nivel de gran escala, pues obviamente ya lo hemos visto, lo hemos estado ya mencionando reiteradamente, que es la hidroenergía, la geoenergía, la energía eólica, la energía solar en sus dos versiones, eléctrica y térmica, la bioenergía y la nucleoenergía. En ese contexto, esto es lo que prácticamente podemos decir que en un momento dado constituye la matriz energética que estamos manejando, y empezando a distinguir un poco, hay diferentes tipos de energía. Generalmente, como se genera directamente del recurso natural, es lo que se le llama la energía primaria. Cómo se transmite, cómo se distribuye es la energía secundaria y cómo se consume es la energía final. En este sentido, para aclarar y dar un ejemplo muy fehaciente, si hablamos, por ejemplo, de una presa hidroeléctrica, obviamente hablamos de grandes cantidades de agua y en ese momento los generadores que se utilizan en esa presa, pues tienen gran cantidad de energía, gran capacidad. Esa energía sería imposible que nosotros lo utilizáramos para conectar nuestra computadora, nuestro celular para cargarla. ¿Por qué? Porque tenemos que adecuarla y en ese sentido tenemos que llevarla al lugar donde se tiene que utilizar. Entonces, los niveles de potencia o de energía cambian dependiendo si es la generación, la transformación o la distribución. Y en ese sentido, solamente en energías renovables se habla que la energía primaria puede ser igual a la energía final, y esto estamos hablando por los volúmenes de tales energías. Ahora bien, como estamos en un tema, en un seminario de sistemas, bueno, démosle el enfoque a los sistemas energéticos, de qué están hechos y qué están compuestos. Un sistema energético, sea renovable o sea convencional, siempre tiene una parte que se dedica a lo que es la gestión del recurso natural, que a su vez es un sistema. Luego tenemos la parte de manejo ya de en sí mismo la obtención o generación de la energía, pero esto no trabaja solo. Tenemos que tener elementos de control y en ese sentido se habla de los sistemas de control, los sistemas de seguridad, todo el sistema de interconexión a la aplicación del usuario y los sistemas de medición y despacho. Como bien dice la definición, un sistema es un conjunto de elementos que todos tienen un propósito común. Y si ustedes se fijan, esta figura nos ilustra precisamente que un sistema está compuesto a su vez por otros sistemas y eso es una situación que nos da una versatilidad muy importante en su análisis. Cuando estamos hablando de sistemas energéticos, tenemos que tener claro varios conceptos y varios indicadores. El primero de ellos es, estamos hablando hacia la independencia energética, que es lo que busca generalmente un usuario, no depender de otras formas de energía. Tener una intensidad energética es qué tanto dinero tenemos que, estamos produciendo con la energía que estamos recibiendo, cuál es nuestro consumo, nuestro sistema energético, qué factor de disponibilidad y de planta tiene, qué quiere decir esto, qué tan disponible está la forma de generar y qué tanto puede estar trabajando, qué vida útil tiene ese sistema y con qué eficiencia y con qué costos está trabajando. Entonces, esos son los principales indicadores que podemos mencionar y que si los llevamos a la matriz energética nacional, podemos ubicarnos en alguno de estos contextos, porque en la matriz energética o lo que también le llaman el mix energético, tenemos fuentes de generación de energía a través del petróleo, del carbón, del gas natural, que son las energías fósiles, de electricidad, de energías renovables, de energía nuclear. El sistema eléctrico nacional, por ejemplo, es de esta parte, donde está la electricidad. Aquí una reflexión importante es de que estos cuatro que tenemos aquí, en esencia, corresponden a las mayores aportaciones de energía al sistema y en el caso de las energías limpias o incluso la nuclear son los que menos aportación tienen a la demanda nacional de energía. Sin embargo, si lo vemos también en ese contexto en cuanto a emisiones, las energías renovables de la nuclear son las que menos emisiones tienen, en tanto las otras tienen la mayor aportación de emisiones a nivel nacional. Ahora bien, cuando estamos analizando un sistema energético, ¿qué es lo importante que necesitamos definir? Bueno, primero el alcance, ¿qué va a ser ese sistema energético y con qué tecnología? Lo inmediato posterior es con qué presupuesto contamos y en qué tiempo necesitamos que esté ese sistema funcionando. ¿Qué calidad y qué tipo de energía? Y obviamente hacia qué mercado, si es que nosotros vamos a vender esa energía o en su caso, para qué la vamos a usar
y tenemos que saber si existen regulaciones y permisos que tengamos que obtener para ese sistema energético, su relación con el ambiente y qué esquema financiero estamos hablando para lograr implementar un sistema energético. Si no se dan estas cosas, realmente no podemos implementarlo y eso nos establece ciertas relaciones con los sistemas energéticos que llevan desde lo que es el recurso natural, como pueden ser las corrientes de agua, las corrientes de aire, la irradiación, una biomasa, a un esquema de generación que puede ser centralizado o distribuido. ¿Qué quiere decir esto? En centrales grandes en las cuales se obtienen grandes cantidades de energía que después se distribuyen para ser consumidas en diferentes lados, o centrales pequeñas que sean varias y entonces las distribuimos estratégicamente y eso es la generación distribuida. ¿Para qué? Para lograr un aprovechamiento en el consumo, que es el perfil de demanda y carga y todo lo que es su utilización tanto en horas pico como en cosas de emergencia. ¿Qué nos implica la conceptualización de un sistema energético? Bueno, pues vamos desde la idea inicial, que es la ingeniería, todo lo que es en un momento dado la logística interna, cómo vamos a recibir y manejar el recurso natural, todo lo que es la logística externa, cómo lo vamos a transportar y distribuir esa energía, las operaciones, cómo vamos a estarla produciendo y cómo la vamos a estar explotando, cómo se va a comercializar o en su caso vender o entregar al usuario final y finalmente cómo lo vamos a mantener ese sistema energético. Entonces, en ese sentido, si ustedes se fijan, lo que está sucediendo es que un sistema energético ya no es algo tan simple, sino que tiene muchas etapas, muchas cuestiones, muchas consideraciones que hay que tomar en cuenta. Y la idea es cómo los relacionamos entre un usuario o un desarrollador a lo que es en un momento un proveedor tecnológico. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir el tipo de sistema energético que vamos a hablar, qué esquema de generación queremos, con qué capacidades, con qué calidad de energía tenemos y qué cuidados tenemos que tener hacia el ambiente. Entonces, en ese sentido, ¿eso a qué nos lleva? Pues prácticamente para lograr un sistema energético que sea implementable, sea del tipo que sea. En esta lámina podemos ver, por ejemplo, desde pozos petroleros hasta paneles solares. Bueno, todos tienen el mismo esquema en sí mismo de desarrollo, de implementación y siempre tienden a resolver una necesidad de un usuario, un planteamiento que se hace de un cierto consumo energético, pero esto tiene que ver con la factibilidad de las tecnologías y con los indicadores económicos. ¿Por qué? Porque nadie va a invertir en algo que no pueda pagar, nadie va a invertir en algo que no produzca la energía y que no todo lo que produzca sean costos. Entonces, en ese sentido, estas dos cuestiones nos llevan a un esquema de implementación y construcción y bueno, viéndolo desde el punto de vista de una estrategia que podemos usar para evaluar el impacto o el esquema técnico económico para la implementación de un proyecto, siempre partimos de un concepto base, cuáles son las restricciones ambientales con las que tenemos, qué gestión financiera y social debemos de considerar, qué tipos de energías. Con esto se desarrollan todos los estudios de factibilidad y estudios ex ante, para en eso ver en un momento qué tan posible y qué se requiere hacer. Pasamos a la parte de ingeniería, que es todos los paquetes ya para poder dimensionar, calcular, estimar en un momento dado un sistema energético, el esquema de implementación, la capacitación y su entrega al usuario y obviamente todo lo que es el mantenimiento. Y en ese sentido se analiza también, una vez que se termina el sistema, bueno, qué objetivos de desarrollo sustentable logramos satisfacer, porque obviamente estamos hablando en un enfoque integral. Desde esta perspectiva, ya pasando ahora sí a lo que son en un momento dado los indicadores financieros o de indicadores de análisis técnico financiero de un sistema energético, las herramientas son matemáticas, los análisis son totalmente analíticos y son en este caso partiendo de lo que es el valor presente neto, la tasa interna de retorno, la tasa mínima aceptable de retorno, que es lo que en ocasiones nos pide el financiero o el inversionista, cuánto es la cantidad mínima de rendimiento que él está dispuesto a aceptar y cuál es el periodo de recuperación, qué tanta energía podemos obtener en un momento dado para pagar los gastos de la implementación, que es el punto de equilibrio, la razón costo-beneficio y todo lo que son los ingresos antes de impuestos. Estos son indicadores financieros que siempre se relacionan con cualquier tipo de sistema energético
que de alguna manera lo que nos hace siempre es tener que balancear los ingresos por la generación de energía con todos estos indicadores contra lo que son los egresos por la generación de energía y los gastos de venta y distribución. En ese sentido, se habla de términos comunes para ponerlo en expresiones matemáticas, pues la inversión inicial, un I0, una vida útil, N periodos o N años, una tasa de descuento o de interés, cuánto nos cuesta el dinero, cuánto nos cuesta el financiamiento, todo lo que es la demanda energética, generalmente medida en kilojoules por unidad de tiempo, que puede ser kilojoules por día, por año, por hora, o sus equivalentes energéticos en otras expresiones, como pueden ser en un momento dado kilowatts hora, o en su caso millones de pies cúbicos, o en su caso barriles de petróleo. Siempre se tiene que establecer esto. En un momento dado se procura generalmente que lo que se demande sea lo mismo que se genere, para que no existan en un momento dado desbalances, y los indicadores financieros. Aquí algo importante y me pareció interesante poner esta reflexión, porque en esta parte analítica, generalmente lo que estamos viendo es cómo se afecta el valor, el precio de las cosas por el tiempo. Entonces se habla de lo que es el valor presente y el valor futuro, y hay relaciones matemáticas para poder establecer qué pasa con el valor presente o qué pasa en el futuro con una inversión, y eso nos dice precisamente cómo va a trabajar las finanzas de un proyecto, y si es un proyecto energético más. Ejemplos de lo importante que tiene estudiar el valor presente neto, o el valor presente o el valor futuro, lo vimos hace unos meses en la discusión que se daba alrededor de Comisión Federal sobre lo que es el manejo de los ductos de gas, que precisamente toda la serie de políticas públicas, tanto previas como las de la actual administración, tenían diferentes consideraciones del valor presente, pero matemáticamente ahí está, y es como se hace. ¿Qué es lo que se pretende con todo este análisis? Pues establecer un esquema de seguridad energética, de seguridad financiera, de seguridad ambiental, que nos permita establecer y diseñar sistemas energéticos que puedan operar. Y obviamente si pueden operar, pues eso nos implica que habrá una seguridad física de los equipos, que las tecnologías sean las adecuadas y que en un momento dado no causen problemas de salud. Entonces, en ese sentido, son diferentes indicadores, diferentes niveles que se tienen que analizar, y dentro de lo que es la evaluación técnico-económica de lo que son en un momento dado los sistemas que estamos hablando, tenemos en ese sentido entonces todo lo que se relaciona con las acciones de mitigación, todo lo que es el mercado bursátil y los mercados del dinero. Entonces, en ese aspecto, ¿qué es lo que sucede? Son diferentes indicadores, diferentes temas que se están viendo, que se están percibiendo hacia lo que son los sistemas financieros, y que en ese aspecto, en esencia, lo que vamos a estar vinculando es precisamente hacia lo que es el desarrollo de los sistemas energéticos. Entonces, en ese orden de ideas, precisamente, continuando con la presentación, permítanme un instante. Perdón. Continuando con nuestra presentación, aquí es lo que estamos viendo es en esencia, pues todo lo que son los diferentes tipos de indicadores que se manejan, y que en esencia lo que vamos a realizar es el análisis del sistema energético en el ámbito bursátil o de rendimiento, en el ámbito de liquidez, y con relación a lo que son el ambiente, y tanto financiero como el ambiente natural. Perdón. En ese sentido, cuando implementamos un proyecto, un sistema energético, siempre vemos que nos implica un plan de acción, y siempre se relaciona con la acción en el presente y el efecto que vamos a tener en el futuro. Y en ese sentido, tenemos que conocer o estimar las condiciones del futuro. Cuando tenemos el total conocimiento de estas condiciones en un futuro, se habla de que tenemos unas condiciones de certeza. Cuando no, tenemos una condición de incertidumbre. Y cuando no sabemos incluso cómo pudieran cambiar los escenarios, los entornos en los cuales se va a desempeñar nuestro sistema energético, tenemos una condición de riesgo de decisión, de riesgo financiero.
Y la dificultad es esa, precisamente identificar todos esos esquemas de riesgo. ¿Y cómo se logra? Bueno, pues se hace mediante un estudio en el cual se recaban las bases de datos, se ven las alternativas que son viables, se ve en un momento dado de analizar la información específica de cada alternativa, tratar de medir y minimizar las incertidumbres y en ese sentido tratar de estimar los riesgos resultantes y los beneficios y se ponderan las alternativas. En ese sentido, ¿cuál es la herramienta matemática que se utiliza? Pues la esperanza matemática y en un momento dado también la desviación estándar. Entonces, si lo vemos así, todo ese ámbito de estudio de lo que es la posibilidad de hacer una inversión en un sistema energético, realmente se orienta, aparte de cuestiones técnicas, a las cuestiones del estudio de riesgo para saber cuál es el valor esperado y eso nos va a dar, en un momento dado, el riesgo de invertir y qué nos va a producir esa inversión dentro de un sistema energético. ¿Qué horizonte de planeación tenemos? Y ahí entran todos los temas relacionados con los aspectos de planeación energética y la planeación de los sistemas en sí mismos para su crecimiento. ¿Qué es lo que se busca siempre? Que logremos tener en un momento dado la certeza que cuando el sistema esté funcionando, llegue a los valores esperados, a la esperanza matemática. Entre más se aleje de la esperanza matemática, le hace del valor central, mientras en un momento dado, si lo queremos ver en otra perspectiva, la desviación estándar empiece a crecer, entonces eso implica un mayor riesgo. Si lo vemos aquí, en esencia, desde la perspectiva matemática, podemos hablar de tres tipos de distribuciones de lo que es en un momento los datos estadísticos del comportamiento de un sistema y entre más alto esté, como dice aquí la distribución leptocúrtica, entre más centrado esté la variación de costos, precios y generación de energía, hay menos riesgo. Entre más disperso, como puede ser el caso de la desviación platocúrtica, es más amplio la posibilidad de que estén haciéndose o ocurriendo cambios, es un mayor riesgo. En ese sentido, lo importante, qué metodología podemos seguir para evaluar los riesgos de un proyecto energético. Bueno, lo primero son los escenarios en donde va a estar trabajando, calcular los valores de los rendimientos de los proyectos en esos escenarios, estimar lo que es la desviación estándar y lo que es en un momento el valor esperado, lo que es a partir de ahí construimos las curvas de probabilidades y lo que es la distribución normalizada y se analiza la información para poder tomar una decisión, siempre vinculando el riesgo de invertir con el rendimiento que cause esa inversión. Obviamente hay factores que son externos a un proyecto, como pueden ser la inflación, los valores del cambio o lo que se llama la volatilidad del mercado de dinero, el mercado tecnológico, el mercado bursátil, el mercado de divisas. Todos esos son factores totalmente distintos y no correlacionados, pero que afectan el desarrollo y la toma de decisiones de un sistema energético. En ese sentido, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué consideraciones básicas tenemos que hacer? Bueno, pues lo primero es conceptualizar el sistema energético, ver en un momento dado cómo lo vamos a implementar, con qué tecnologías, y eso nos lleva al esquema de la parte de procura y qué partes de servicio vamos a requerir, cómo lo vamos a arrancar y estabilizar, cómo lo vamos a operar, cómo lo vamos a desmantelar al final de su vida útil y cómo vamos a disponer, una vez que esto termina de su vida útil, cómo vamos a disponer de las partes. ¿Esto qué implica? Pues desde la conceptualización, imaginemos un proyecto, como decía hace rato, un proyecto, ya no digo de 1, 2, 3 millones de dólares, imaginemos un proyecto de miles de millones de dólares. Entonces, cuesta la ingeniería, cuesta saber en un momento qué partes va a llevar, tenemos que ver qué tipo de componentes, cómo se va a poner a funcionar. Un sistema energético no es nada más le subo el switch o prendo el apagador y ya en ese sentido funciona, ¿no? Generalmente tiene que arrancar, tiene que estabilizarse, tenemos que ya mantener allí al usuario operándolo, cómo se va a desmantelar y cómo se va a hacer. En ese sentido, todo esto implica diferentes tipos de costos y vamos a ver desde la inversión inicial, el costo de instalación, los costos de mantenimiento, los costos de operación y el valor de rescate. En ese sentido, el cambio, el análisis técnico-económico de este tipo de sistemas se da considerando de tres fases en esencia, de la fase de adquisición, la fase de operación y la fase de terminación y mantenimiento.
Y este tipo de análisis en ocasiones le llaman de la cuna a la tumba. ¿Por qué? Porque desde la cuna estamos hablando en un momento dado de la situación de cómo se conceptualiza el proyecto hasta que lo tenemos en operación, por ya dada su vida útil, termina su posibilidad de seguir operando y cómo se dispone, cómo se desarma ese sistema. En ese sentido, por eso dan la idea del esquema de la cuna a la tumba. Lo vemos aquí ya de manera más analítica. Vamos desde el tema de concepto hasta lo que es desarrollo de componentes, las diferentes etapas que implican llegar a la producción de energía, la operación y ya la parte de disposición. Y la incertidumbre de los precios va cambiando en un momento dado. Al inicio, cuando es un concepto, los precios son muy inciertos. Hay ciertos parámetros que ahorita vamos a comentar, pero la precisión de los precios no es muy alta, y cuando ya estamos operando o cuando ya estamos en la fase final, los precios son muy precisos, son muy exactos. ¿Cuál es el proceso de desarrollo de un modelo de ciclo de vida? Bueno, pues lo primero es partiendo de los entendimientos de los requerimientos. Esto ha sido reiterativo en todos lados. Viene la definición del alcance que vamos a hacer, cuál es la arquitectura de ese sistema. Inmediatamente posterior viene la recopilación de los datos, y con eso vamos a poder desarrollar las categorías de análisis de los costos, ver precisamente qué metodología de análisis vamos a utilizar para ver los costos, para ver en un momento la cuestión de las inversiones, de la compra de tecnología, la implementación. Y esto se relaciona con todo lo que implica la realización de los análisis de sustentabilidad y los indicadores preponderantes que nos dicen cómo se estaría comportando el sistema y cómo lo estamos midiendo. En ese sentido, si lo vemos en esta situación, los costos que tienen mayor impacto en la implementación de un sistema energético generalmente vienen desde la parte del concepto o la parte de compra de componentes, y generalmente ya lo que es la operación, el desmantelamiento, pues prácticamente intervienen menos o son mucho menos sensibles, y eso es lo que nos dicen estas curvas. ¿Cómo se desarrolla esto? Bueno, se desarrolla mediante diferentes criterios. Tenemos métodos para poder establecer los costos en el ciclo de vida, y eso nos implica que podemos utilizar metodologías de la ingeniería de costos o de contabilidad, o en su caso, ver experiencias previas, que se llaman así las metodologías análogas, o metodologías paramétricas, en las cuales, dependiendo de ciertos parámetros, podemos estudiar la precisión de nuestro sistema y los costos. Aquí podemos ver en un momento dado cómo se vinculan, cómo se relacionan en las diferentes etapas o momentos de la implementación de un sistema energético, pues cada una de estas tecnologías. Esto que implica que no todas son aplicables en todo momento, sino que depende de lo que vayamos a hacer y en qué momento nos encontremos del proyecto. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, pues una cosa es el estar estudiando los costos durante todo el comportamiento del sistema, o cuando estamos hablando en las etapas de investigación, desarrollo y pruebas de tecnologías, o la actualización de tecnologías, o en su caso, la adquisición de nuevos productos, o viene incluso los costos de disposición de las tecnologías que vayamos a remover. ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, dando un resumen, cuando estamos analizando los costos asociados al ciclo de vida de un sistema energético, son partiendo del concepto a lo que es el desarrollo de cada uno de los componentes de la integración del sistema. La variabilidad que pueden tener estos costos puede ser de más o menos del 50%. Entonces, dependiendo qué es lo que se va a hacer, es lo que se habla de que esos costos están clasificados, que se les llaman clase 5, clase 4, clase 3, que la diferencia es la mayor o menor incertidumbre con respecto al valor real. Luego, ya que estamos en la etapa de implementación y en la parte de pruebas demostrativas o pruebas de concepto, bueno, pues ya son costos presupuestales que son mucho más certeros, y llegamos a la etapa en la cual tenemos la producción, la operación o en su caso la disposición, que son costos totalmente certeros, pero que además cuando estamos planificando un sistema energético, tenemos que ver los esquemas de externalidades o externos, que pueden ser ambientales, sociales o legales, y dentro de lo que es el entorno para el desempeño del sistema durante todo su ciclo de vida, hablamos del entorno ambiental, el social, el legal, el técnico, el económico, el operativo,
porque son diferentes tipos de problemáticas que hay que resolver por el mismo sistema energético. Entonces, como ustedes lo pueden ver, no es así nada más de fácil de que ya compré unos paneles solares o ya compré un reactor nuclear y lo pongo. No, hay que hacer una gran cantidad de estudios, hay que interpolar, hay que integrar muchos conocimientos en esto. Y una forma de poder comparar tecnologías o, en su caso, sistemas, viene a ser lo que se le llama el costo nivelado de la energía. Costo nivelado de la energía, que también se le conoce como LCOE, en esencia su definición es muy sencilla. Viene a ser los costos que nos cuesta o que tenemos que cubrir al momento de implementar el sistema y operarlo versus lo que es la energía producida. Esa es la definición más sencilla de lo que es el costo nivelado. Y es una relación entre las inversiones y los costos que tenemos que asumir contra lo que es la energía que estamos obteniendo en las diferentes etapas del ciclo de vida. ¿Eso a qué nos lleva? Bueno, nos permite el costo nivelado a seleccionar las tecnologías que vamos a emplear, la duración de la vida útil y el tipo de ciclo que estamos manejando, evaluar y ponderar lo que es la inversión inicial, que es normalmente se le conoce como CAPEX, y eso incluye la parte de compra de terrenos, edificaciones, etcétera, los costos de operación y mantenimiento, tanto fijos como variables, los costos de los insumos durante la vida útil, que es un factor que es preponderante, y lo acabamos de ver hace unas semanas, el costo del gas natural para la generación de electricidad, pues obviamente cambia el costo del gas natural y cambia el costo de la electricidad. Entonces, es importante tenerlo siempre presente. Las condiciones y los indicadores financieros, las tasas de descuento o tasas de interés, el valor presente neto de las cuestiones y todos los costos asociados al desmantelamiento. Muchas veces, desafortunadamente en México, no se toman en cuenta en algunos sistemas precisamente los costos de desmantelamiento. Sin embargo, la adecuada planeación, tanto energética como de sistemas, nos obliga a tener siempre una reserva para esto. ¿Qué nos lleva a esto? Bueno, pues en esencia tenemos que tener provisionamientos eh, financieros para todo lo que es el manejo técnico o energético o temporal o de seguridad y social de lo que representa el tener un sistema energético. ¿Qué implica esto? Ver cuál es su inversión inicial, cuánto nos cuesta operarlo, cuántos son los costos directos, si tenemos que hacer alguna obra, alguna cuestión adicional, en tecnologías, dónde las vamos a ubicar, qué tipos de protecciones vamos a tener con ellas, qué tipo de cuidados tenemos que tener en el desmantelamiento, o en su caso, en un momento dado, pues qué tipo de seguridad requerimos y así lo podemos ver. Hay varios tipos. ¿Cuáles son las etapas comunes de las cadenas energéticas, independientemente que estemos hablando de gas, de electricidad, de calor, lo que sea? Pues en esencia, las etapas comunes de las cadenas energéticas van en la producción, implica la generación de electricidad o la extracción de petróleo, la transmisión, sea por líneas, sea por ductos, el acondicionamiento, quiere decir que haya subestaciones, transformadores o alguna cuestión que nos permita adecuar los niveles de energía. En el caso del petróleo y el gas, pues todo lo que son las petroquímicas, los centros procesadores de gas, etcétera. La cadena de distribución, todo lo que son los centros de distribución, las terminales de almacenamiento, las SATs y demás. Y llegamos finalmente a la etapa de la comercialización. Como ustedes lo pueden ver en este esquema, pues lo podemos identificar claramente en la parte de abajo cuando hablamos de energía primaria, cuando hablamos de energía secundaria y cuando hablamos de energía final. En este tema, la cuestión es, en un momento dado, relacionarlo como contexto a lo que es en un momento dado los esquemas de electricidad o calor o combustibles, cuando utilizan o cuando no utilizan como tal el concepto de costo nivelado. Bueno, en electricidad es una cuestión importante, se ve en todos lados. En el manejo de calor y combustibles, como puede ser en un momento dado el petróleo, el gas natural, lo que es el carbón, no se utiliza tanto como costo nivelado, no se le llama así, sin embargo el concepto sí existe, que es el costo de producción o que muchas veces lo hemos visto como el valor del barril. En este sentido, llegando ya hacia la parte final de esta plática, ¿cómo se estructuran los costos en las cadenas energéticas y cómo se relacionan con los sistemas en sí mismos? Bueno, desde lo que es el recurso natural, tenemos los costos de producción, los costos de transmisión, como acabamos de ver, y el acondicionamiento y la distribución.
llegamos a todo lo que es ya las cargas administrativas y fiscales de lo que es el generador, en este caso la empresa, la entidad que genera, que vende esa energía, y llegamos al precio comercial, ya sea por kilowatt, por barril, por millón de pies cúbicos, por BTUs, por litro, por tonelada, y eso es lo que ve el usuario final. Sin embargo, si ustedes lo ven en ese contexto, realmente es todo un esquema muy complejo, muy digamos, de diferentes disciplinas, lo que implica el análisis de un sistema energético. Pero regresando a lo esencial, ¿qué es lo que busca un usuario? ¿Qué es lo que buscamos todos como personas en cuanto a la energía? Bueno, buscamos siempre pagar el menor costo posible, que sea lo más confiable y de mejor calidad la energía que estemos usando, que los cambios no, perdón, que los precios no cambien tanto con el transcurso del año, que es lo que se le llama la volatilidad, y que además nos permita alcanzar una sustentabilidad y un bajo riesgo en la operación de nuestro entorno con la energía que estamos manejando. En ese sentido, ¿a qué podemos llegar? Bueno, pues como lo acabamos de comentar en todas estas láminas, siempre partimos de un requerimiento energético, eso nos lleva a un concepto de un sistema, tenemos que realizar una serie de estudios ex ante que implican la factibilidad de implementar tal sistema, tenemos que definir qué vida le esperamos o requerimos de nuestro sistema energético, bajo qué entorno financiero y técnico podemos operar. A partir de ahí se desarrollan todos los esquemas de energía y finalmente pasamos a ya lo que es la implementación, la operación y entregar un sistema energético que pueda resolver todos estos entornos, tanto técnicos, ambientales, financieros, legales, para que el usuario al final del día quede ahora sí que satisfecho con la energía que le estamos entregando. Y bueno, en esencia eso es lo que les quería yo comentar y obviamente agradecer su tiempo y su atención. Quedo a sus preguntas. Ajá. Muchas gracias, maestro Abel. Pues en realidad pasamos a la sección de preguntas y respuestas.